Que el Señor Jesucristo los bendiga y los conceda todos sus propósitos en cualquier parte donde estén. El tema de hoy se va a llamar ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías capítulo 53, verso 1. Y te invito a que te inscribas a este canal, es gratuito, o dale like. Y que Jesucristo te bendiga por hacerlo. Esta profecía todavía está activa para judíos y gentiles. Primero le fue anunciado a los judíos, y estos, al despreciar al Señor Jesús y tratar de matar al Cristo, o sea, del Espíritu Santo, que es el Señor Jesús. Lucas capítulo 4, verso 14 al 30. Se cumplió la profecía de Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta es, ¿y qué era la bendición? La bendición consistía para los judíos, lo escrito en la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús principió su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. A este llamado acudieron los gentiles, y esto fue en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces el Señor comenzó a predicar el reino de los cielos. Daniel capítulo 2, 44, Mateo 4, verso 4, del 12 al 17. Gloria al Señor Jesucristo. Esta profecía todavía está activa porque muchos gentiles, muchas naciones todavía no han creído en el Señor Jesús y están creyendo en una Trinidad que no tiene nombre. El Cristo de Dios es el cuerpo de Dios hecho por Dios en la mujer María Virgen, escrita en la profecía de Daniel capítulo 7, 14. Gloria al Señor Jesucristo. Y en la profecía de Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Vuelvo a repetir. Isaías capítulo 7, verso 14 e Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Y las mismas profecías relatan quién era este Cristo de Dios. Isaías capítulo 9, verso del 1 al 6. Allí está muy bien especificado quién era este Cristo, este cuerpo nacido de María, de la mujer, ¿verdad? Isaías 53 y capítulo 52 y 53 también habla sobre los sufrimientos del siervo de Dios, que se refiere al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.
Aleluya, gloria a Dios. Y se cumplió la profecía de Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2:4. Y el Señor Jesús hizo sanidades en el día sábado entre los gentiles, mientras que los judíos le rechazaban. Lucas capítulo 4, verso 31 al 44. Y se cumplió la profecía de Isaías capítulo 53:1, y lo que dijo Moisés en el capítulo de Deuteronomio capítulo 32, verso 21, Romanos capítulo 10, verso 16 al 19. E Isaías capítulo 65, verso 1, dice resueltamente, aquí está, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Romanos capítulo 10, 20. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10, verso 21. Isaías capítulo 62, verso 2. Pero no nada más al pueblo de Israel Dios extiende sus manos. También está extendiendo las manos a todo el mundo, porque tanto de Israel como de los gentiles hizo Dios un solo pueblo, y a todos nos encerró en pecado para que todos fuésemos redimidos en su santo nombre. Así lo dice la Santa Escritura, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús dijo, no vine a abrogar la ley ni los profetas, vine a cumplir la ley. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 17. Si usted dice que es cristiano, y usted es de los que se sientan, llegan a un lugar de reunión y nada más se sientan, y a todo le dice amén, a todo le aplaude y de todo se ríe, porque ya los lugares de reunión no se puede llamar iglesia, no, si no están bautizados en el nombre del Señor Jesús, como así lo ordenó el Señor Jesús, así que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Sencillamente ese lugar es un teatro. El Señor Jesús, cuando Nicodemo fue con él, ¿verdad?, con palabras halagadoras, ¿verdad?, al Señor Jesús luego lo paró en seco, ¿verdad?, porque el Señor Jesús es Dios y Dios es infalible, ¿verdad? Le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es decir, lo que yo era para atrás, el pecado que traía yo, lo dejo atrás. De aquí en adelante voy a buscar al Señor Jesús, me voy a empapar del Señor Jesús, voy a indagar y a investigar todo acerca del Señor Jesús, porque yo quiero predicar la verdad, porque todo el que es cristiano tiene que predicar la verdad. No un discípulo, no nada más es para estar ahí sentado siempre, desde que empieza el primer día a reunirse hasta que se muere ahí sentado. Así he conocido mucha gente que no trabaja, no esparce el evangelio. Conozco otros que tantito les dicen así, cómo se usa o cómo se exhorta o una enfermedad o cómo se hace oración para una enfermedad y andan como predicadores, ya se sienten pastores. No, el Señor Jesús dejó muy bien establecido y muy claro cómo se entraba al reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. De cierto te digo, que si no naces de agua, del bautismo, y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Ahí tiene la clave. Si no naces de agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Así que, ¿qué es nacer del agua? Bautizarse.
¿Cómo? ¿Como usted quiere? No. Como se lo van a indicar, como está indicado y está especificado cómo bautizaban los discípulos del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es nacer del Espíritu. El Señor Jesús preparó a sus discípulos y los mandó a predicar. Mateo capítulo 10, del 5 al 10. Y les dijo, por camino no de ciudades no vayan, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Vayan primero a las ovejas extraviadas de Israel. Por eso es que el Señor Jesús, cuando empezó a hacer las sanidades, a manifestarse, la mayoría, todas las sanidades las hizo en el día del sábado. ¿Por qué? Porque se cumplió la profecía de Isaías capítulo 1, el verso 10 al 20, donde el Espíritu Santo, Jehová Dios, estaba harto de tanto sacrificio, de todo lo que hacían, ¿verdad? Ellos no tenían piedad, no tenían amor, no tenían misericordia. Dijo, harto estoy hasta del día de reposo. Isaías capítulo 1, del 10 al 20. Y el Señor Jesús vino en el día del sábado, hizo las sanidades, ¿verdad? Y por eso fue que lo acusaron, ¿verdad? Él dijo, si supieran qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Ya? Dios quiere misericordia y conocimiento de Él más que sacrificio. Así que el Señor preparó a sus discípulos y los instruyó y les dijo, el que a ustedes recibe a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. No que ellos fueran el Señor Jesús, no, sino que los que los recibían iban a recibir el mensaje del reino de Dios. Y el Señor Jesús dijo, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. San Juan capítulo 17, verso 18. Y no ruego nada más por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan capítulo 17, verso 20. Y todos los que creyeron en el evangelio del reino de Dios que predicaron los discípulos del Señor Jesús, Hechos capítulo 1, verso 7 al 9, todos pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, 31, 10, 47 y 48, 19, 1 y 6, y Lucas capítulo 24, el 36 al 49. Y cuando estas personas recibieron al Señor Jesús y lo aceptaron en su corazón por la fe en el bautismo, el nombre de ellos fue inscrito en el libro de la vida de Dios. Apocalipsis capítulo 17, 20. Y cuando ellos mueren, óigalo bien, sus nombres, sus almas viajan más allá del sol, donde el Señor Jesús les tiene preparadas las moradas celestiales. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 4. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando ellos son bautizados, y todos los que son bautizados pasan a ser una unidad con el Señor Jesús. ¿Por qué una unidad? Porque haga de cuenta, le voy a poner un ejemplo, como dice en la escritura bíblica. Dice, si ustedes fueron ramas silvestres, Corintios capítulo 11, 10 y 11, ¿ya? Ahí está todo esa escritura. Dice, y fueron las ramas naturales desgajadas del tronco de la vid, y ustedes fueron injertados en lugar de esas ramas naturales. Dice, no te jactes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco nosotros seremos perdonados. O sea, que nosotros fuimos injertados en Cristo
¿verdad? O sea que vinimos a ser parte del candelero, del candelabro de Dios, para entrar a la perfección, que es el tronco del candelabro, que es el número 7, el número perfecto del varón de Dios, Jesucristo. Por eso es que en San Juan, capítulo 17, verso 21 al 23, dice, para que seamos uno, una unidad con Cristo el Señor Jesús. Y por hacer la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? San Juan capítulo 3, verso 1 al 5, ¿verdad? Pudimos ver y pudimos entrar al reino de Dios. Es la única manera que les hablé ahorita, de lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. El Señor Jesús dijo, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy. Fíjese, antes a lo que estoy diciendo ahorita, el Señor Jesús en San Juan 17:20 dice, y no ruego nada más por estos, por los apóstoles, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el evangelio que predicaron, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo que predicaron los apóstoles. Dijo, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. San Juan capítulo 17 del verso 20 al 23. El verso 24 de San Juan capítulo 17, el Señor Jesús dice, y dice, porque todavía está escrito y está vigente la palabra del Señor Jesús. San Juan capítulo 17, 24 dice, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy para que vean la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor Jesús. Y así pudieron entrar y ver y estar con el Señor Jesús en el reino de Dios. Y todo el que no esté bautizado, óigalo bien, en el nombre del Señor Jesucristo, aunque sea un predicador que haga milagros y maravillas, el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad es que se sujete y que esté edificado en el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, 20. San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Todo el que no esté bautizado y su nombre registrado en el libro de la vida del Cordero de Dios será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque todavía tendrá su libro de pecados que lo identifica, que no es parte de Dios, no es unidad con Dios, porque no hizo la voluntad del Señor Jesús. Aquí no se trata de que yo voy a entregar, ¿verdad?, mi atención en un pastor que no está edificado en el fundamento de los apóstoles, porque tengo una Biblia en que consultar y voy a ver si está en realidad escrito lo que él dice. Por decir, si un pastor me dice que yo tengo que diezmar y la Biblia me dice que no, en Hebreos capítulo desde el 8 al 9 y al 10, la ley fue abrogada por el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado, y los valientes lo arrebatan. Así que él lo dijo muy claro. La Torá está abrogada, se diga lo que se diga. Que el pueblo de Israel la sigue llevando, pues
es cosa de ellos. Pero está registrado en la Biblia, en Lucas capítulo 24, que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces el pueblo de Israel será metido a remisión. Desde Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34, Hebreos capítulo 8, verso 8 al 12, Hebreos capítulo 16 y 17. Allí está la misma profecía de Jeremías. Jehová Dios, el Espíritu Santo, prohibió que se publicara y se enseñara y se ministrara en el nombre de Jehová. ¿Cuántos pastores no hablan en el nombre de Jehová? Siempre dicen que Dios es Jehová, pero mismo Jehová ordenó que no se publicara más su nombre, ¿sí? Porque todos le conocerían. Lean Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Porque el día que comparezcamos ante Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Si hicimos lo que quisimos o hicimos su voluntad. Y toda la persona que no hace la voluntad y no obedece a la ley, a la palabra, la palabra de Dios, el mandato de Dios es ley. A la ley de Dios es un anticristo, sencillamente. Es un antidios. No está de acuerdo con la obediencia a Dios. Es un rebelde a Dios. Entonces, toda la persona que no esté bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, y que quiere ver al Señor Jesús viniendo en las nubes, pues ya está frito. Ya está frito. ¿Por qué? Porque sencillamente los hijos de Dios van a venir con Dios, van a venir con Él. Porque así dice en la Escritura, cuando el Señor Jesús se manifieste, cuando el Señor Jesús vuestra vida sea manifestado, ustedes también serán manifestados juntamente con Él. Gloria al Señor Jesucristo. Así que no se trata nada más de pregonar porque otros pregonan, no, sino pregonar lo que es la verdad. Por decir, es como todos los que están saliendo de las iglesias por hacerle caso a los rabinos, ¿verdad? Ellos no pueden publicar el nombre de Dios, no pueden bautizar el nombre del Señor Jesucristo. Ellos hagan lo que hagan y digan lo que digan, aunque rechinen los dientes de coraje, tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la Escritura y así va a ser, quieran o no quieran. Esto va a pasar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se dé cumplimiento a qué. Se va a dar cumplimiento a la Escritura bíblica de Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Gloria al Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lucas capítulo 24. Y luego todo Israel será salvo y se cumplirá Jeremías capítulo 31, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Gloria a Dios. Isaías 59, 20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Gloria a Dios, aleluya. O sea que ellos van a ser salvos. Tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque rechinen los dientes. Por decir, ahorita las barbaridades que andan haciendo, andan escogiendo que un Mesías. ¿Quiénes son ellos para andar escogiendo
un Mesías, que porque se sabe toda la Torá, que porque es descendiente de no sé de quién, de Jeremías o de Ananías o del que sea, ellos no pueden escoger al Mesías. ¿Qué van a hacer? Ni modo que lo vayan a crucificar, o lo van a crucificar, porque lo tienen que crucificar. Isaías capítulo 53. Y no creo que esa persona que acepte ser el Mesías por 33 monedas se vaya a dejar crucificar. Pues yo no lo haría. Yo no lo haría porque en primer lugar yo no salvaría a nadie. Ya murió el Redentor de todos, de todo el mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Que con su sangre preciosa fuimos redimidos, ¿ya? Y metidos a salvación. Gloria a Dios. Y fuimos una unidad con Él. Y somos hijos de Él, como dice San Juan capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo. Un niño que es dueño de todo el planeta Tierra, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Todos los gentiles que somos de fe, que si Él dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nosotros, así como el Señor Jesús nos enseñó, nos dijo, así como yo nací, crecí, y me metí de evangelista y pregoné el reino de Dios, así háganlo ustedes. Y así como yo fui llevado al infierno, sí, porque todos vamos al infierno para vencer al sepulcro y a la muerte. Isaías 25. 1 Corintios capítulo 52 en adelante. ¿Verdad? Así como el Señor Jesús venció al sepulcro y a la muerte y resucitó, así nosotros resucitamos. ¿En qué? Bautizándonos en Cristo Jesús en el bautismo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que Él nos enseñó el camino. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 6. Y cuando nosotros morimos, ya tenemos preparada una morada. Como dijo un pastor mentiroso que hace días oí un video de él. Dice, y llegué y Dios me tenía una casa nueva, hecha, no de manos, una casa de 3 pisos. Caray, es una casa espiritual, es un cuerpo espiritual, es una nueva morada, es un cuerpo espiritual con el que vamos a venir cuando el Señor Jesús se ha manifestado en las nubes. Nosotros vamos a venir con Él. Y los que se queden lo van a ver de abajo para arriba. Por eso el arrebatamiento no es que viene y vámonos, se desintegró el cuerpo. No. Los hijos de Dios, el arrebatamiento es físico. Va muriendo la persona y Dios se va llevando el alma. Él le dijo a Pedro, dijo, no puede, así como le dije a los judíos, te lo digo a ti. A donde yo voy, no me pueden seguir y tú tampoco me puedes seguir, pero me seguirás después. San Juan capítulo 14, verso 1 al 4. Ahí está explicado lo de las moradas. San Juan capítulo 1 al 14. Dice, aquel verbo, aquel Espíritu Santo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como recién nacido un niño. Allí está, se cumplió todo lo que dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, verso 31 a 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Cómo le conocieron?
cuando nació con su nuevo nombre, de la mujer. María nació con su nuevo nombre. Ese es el Cristo de Dios. El Señor Jesucristo les dé entendimiento y sabiduría y temor de Dios, porque el temor hacia Dios, un espíritu que no vemos, es el principio de la sabiduría. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde, a ustedes, a todas sus familias, y les abra el entendimiento, y los proteja de todo mal y de toda epidemia y toda peste, de estas calamidades, de esta tribulación que empieza. Y no tengan miedo. Acuérdense que cuando en la tribulación de Egipto, Moisés estaba de fiesta, Israel estaba de fiesta comiendo carne de cordero en la Pascua. Ahí no había enfermedad, no había nada. Esa es la fe. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y acuérdense que cuando un cristiano muere, muere con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va. Inscríbete en este canal, no te cuesta nada. Activa la campanita y dale like. Y cuídate de no cometer pecado de muerte, que es el adulterio y la fornicación, después de estar bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y no seas piedra de tropiezo andándote emborrachando